tengan ustedes un maravilloso jueves 20 de junio del 2013. Muchas noticias. ¿Cómo amaneció, Juan? Muy bien, muy entusiasmado como todas las mañanas. Es un placer acompañarlos a esta hora aquí para llevarles a ustedes la mejor información. En minutos les tendremos las declaraciones del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a nuestro director de noticias, Luis Carlos Vélez, para el programa 724. Dijo que lo quieren sacar por ser de izquierda. Eso dijo el alcalde Gustavo Petro, pero dijo muchas otras cosas. Pero más adelante les vamos a ampliar esta información de la entrevista de nuestro director Luis Carlos Vélez al alcalde de Bogotá. Habló de la paz, habló de las FARC, pero bueno, de todo eso vamos a hablar en momentos. También en Medellín tenemos tango, de eso nos vamos a divertir con el tango más adelante en Medellín. Tenemos una historia maravillosa, la de la niña que no tiene piernas, se le está cumpliendo el sueño, en realidad. Eso nos alegra mucho, ¿no? Sí. Para arrancar esta jornada con mucho positivismo. Mucho optimismo, de eso vamos a hablar más adelante, pero vamos de una vez con las principales noticias y sin duda que la gente está pendiente en todo el país de la reforma a la salud. Es la principal noticia en la prensa hoy. ¿Qué fue lo que se aprobó? La oposición advierte que es peor el remedio que la enfermedad. ¿Será cierto? Pues veamos cuál es la receta de la Cámara que hoy debe ser conciliada con el Senado. Con esta norma, el precio de los medicamentos tendrá que bajar y ajustarse al de otros países. El tema lo vigilará el gobierno. Que en ningún momento los medicamentos del país estén por encima del promedio internacional. Queremos denunciar inclusive que medicamentos como el Crestor, que en Colombia cuestan 742.000 pesos, en Francia cuestan una cuarta parte, 185.000 pesos. Que medicamentos como Norvas en Colombia cuesta 238.000 pesos y en Venezuela tan solo 26.000 pesos. Pues habrá que estudiarla para entender su impacto y sobre todo para que los conciliadores busquen, porque esto no fue tratado en el Senado en los términos en los que fue aprobado aquí en la Cámara. Se acaban los auxilios de viáticos que tenían los pacientes con enfermedades catastróficas cuando requieran desplazarse a otras ciudades. Derechos adquiridos como el alojamiento, el transporte, la habitación, servicios complementarios como pañales, sillas de rueda en pacientes que son catastróficos o de alto costo, van a tener que ser asumidos de ahora por los pacientes. Ya los recursos del sistema de salud no van a cubrir esto. La ley estatutaria además acaba con la segunda opinión médica, que era la posibilidad que tenían los colombianos de pedir una revisión de diagnósticos. También se elimina la posibilidad de que los usuarios de salud libremente escojan la prestadora de servicios de salud. Según el gobierno, se protege la tutela. Ninguna tutela se podrá ser negada con esta ley aduciendo razones económicas. Simplemente definimos el núcleo de esa manera. La oposición cree que la norma se aprobó a pupitrazo. Pero ustedes vieron cómo se hicieron paquetes que convenían al gobierno para votar sí. La comisión somete a voto proposiciones y no se hizo un debate frente a artículos tan importantes que estaba esperando Colombia. Hoy no hubo un debate. También desaparece la lista de los medicamentos y tratamientos que hoy contempla el Plan Obligatorio de Salud. Ahora este articulado pasará a conciliación y luego a control de la Corte Constitucional por tratarse de una ley estatutaria. Las plenarias de Senado y Cámara fueron convocadas para las 8 de la mañana para que por separado aprueben la conciliación de los textos. Hay que estar muy pendientes de lo que se concilió. En otras informaciones, los diálogos entre el gobierno y los campesinos de Tibú y Ocaña, en norte de Santander, se encuentran estancados. En las últimas horas se registraron violentos enfrentamientos que dejaron 8 personas heridas y daños en casas, en carros y en negocios. Aunque el paro campesino en Tibú ha dejado carros y casas quemadas, bloqueos y daños en establecimientos comerciales por los disturbios, los manifestantes no se pusieron de acuerdo con el gobierno para levantar el movimiento. Los campesinos han dicho, la protesta sigue. Los labriegos pedían el retiro de las fuerzas militares de la mesa de negociación, petición que el ministro de Agricultura no aceptó. Se nos escapa de las manos a nosotros pues tratar de llegar a una solución. Aquí tenemos un ofrecimiento serio, un ofrecimiento concreto, pero no podemos aceptar chantajes de ninguna naturaleza. Los campesinos que piden alternativas para la sustitución de cultivos ilícitos insistieron en continuar con el paro. No hay conversaciones, porque nos están condicionando a que los generales tienen que estar en la reunión. Los comerciantes de Tibú están muy afectados por el paro. Los productos perecederos se acabaron. No conseguimos alimentos de ninguna índole. Mientras tanto, en Ocaña, otro grupo de campesinos que apoya esta protesta protagonizó violentos enfrentamientos con la fuerza pública. 3 hombres sufrieron mutilación de sus manos cuando manipulaban explosivos, denunció la policía. Papas explosivas se les detonan
estos explosivos que compuestos principalmente por pólvora negra y metralla, y asimismo pues les mutilan, de acuerdo a la información que tengo, sus miembros superiores. 5 policías también resultaron heridos al intentar desbloquear la carretera que conduce a Cúcuta. Desde la población de Tibú, en norte de Santander, Zula Yucros, Noticias Caracol. Delincuentes asaltaron una patrulla de la policía y se robaron 300 millones de pesos que iban con destino al Banco Agrario. El hecho en donde murió una persona se registró en Santa María, en el Huila. Esta es la camioneta de la policía que fue atacada a tiros por asaltantes para robar una remesa de dinero que tenía como destino el Banco Agrario del municipio de Santa María. En este puente fue donde exactamente los delincuentes interceptaron la camioneta de la Policía Nacional, llevándose cerca de 300 millones de pesos. Que lo habían transportado desde la ciudad de Neiva en el helicóptero, y al momento de transportarlo desde el sitio donde aterriza el helicóptero hacia el centro poblado, pues fue atacada la patrulla. El funcionario que transportaba el dinero resultó gravemente herido, pero falleció cuando era trasladado al hospital. El cuerpo sin vida de un paciente de aproximadamente unos 27 años, caucásico, como unos 70 de estatura. La policía informó que los asaltantes utilizaron motocicletas para cometer el hurto y huir. Según las pesquisas y las indagaciones, unas 4 personas aproximadamente las que perpetraron este hecho, donde perdió la vida este ciudadano que pertenecía a la empresa Brinks. Las autoridades investigan los errores que se pudieron haber cometido en los protocolos de seguridad. En Santa María, Huila, Edgar Donoso, Noticias Caracol. Edgar, gracias. 6:32 minutos de la mañana, y entre la vida y la muerte, lamentablemente, se debate un joven de 16 años, hincha del Boyacá Chicó, que según sus familiares fue atacado con un arma blanca por un seguidor de otro equipo. Al hospital de Tunja, en donde fue recluido, llegaron varios de sus compañeros para expresarle su apoyo. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Rafael en Tunja permanece un joven de 16 años, hincha del Boyacá Chicó, quien según sus familiares sufrió una herida en la cabeza que le propinó otro menor de edad, hincha de Patriotas Boyacá, durante una fiesta. Mi hermano fue herido simplemente por el hecho de ser hincha de otro equipo. El muchacho no lo soportó la presencia de mi hermano ahí, le dio una puñalada en la cabeza. Haider Pérez, líder de la barra jerezada, pidió a las autoridades que se aclare lo ocurrido. Nosotros lo único que queremos es que se esclarezcan las cosas y que se haga justicia, que nosotros no queremos que Tunja se convierta ahorita en una ciudad pues de guerra, porque si las cosas no se esclarecen pues como debe ser por la justicia, entonces en Tunja va a empezar a suceder hechos que pues no queremos que sucedan. El coronel Wilson González, comandante encargado de la policía de Boyacá, dijo que ya se investiga una hipótesis del caso. Según lo que hemos podido indagar, habían tenido inconvenientes anteriormente, es la información que hasta el momento se maneja, y pues obviamente cuando se encontraron nuevamente generó como esa situación de discordia entre las dos partes. Hasta el hospital llegaron varios hinchas del Boyacá Chicó para manifestar con cantos y rezos su apoyo al menor que cursa 9º grado de bachillerato. Familiares, amigos e hinchas del joven afectado piden justicia. En Tunja, Gonzalo Jiménez, Noticias Caracol. Las autoridades en Boyacá buscan a un ciudadano alemán que desapareció desde el pasado mes de abril en el municipio de Arcabuco. La policía indicó que la desaparición del extranjero de 57 años fue reportada ante el CTI de la Fiscalía porque no fue posible encontrarlo en su casa ni en el billar que administraba. En su vivienda solo hallaron enseres, pertenencias y un teléfono celular. Las autoridades realizan operativos en el municipio y en sus alrededores para tratar de dar con el paradero de este extranjero que vivía desde hace 2 años aquí en Colombia. Y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dio declaraciones sobre la revocatoria de su mandato. El mandatario habló con nuestro director de noticias, Luis Carlos Vélez. Esto que van a ver es parte de su conversación. Si la Procuraduría o ese proceso de revocatoria terminan sacándolo usted de la alcaldía, ¿qué se pone a hacer? Pero es que tú estás en un dilema muy interesante de analizar. Si hablamos de un país democrático, tú le estás diciendo a un gobernante de izquierda, te mueves entre la revocatoria y la destitución. Es el escenario que usted está enfrentando actualmente. Te haría la pregunta, ¿se podría llamar un país democrático el que se le puede decir a un gobernante de izquierda, quizás el único, o de los pocos que ha llegado a gobernar en Colombia, te mueves entre la revocatoria y la destitución?
Un país así no se puede llamar democrático, y discúlpame que te responda así. No, alcalde, está bien. ¿Y por qué no piensas en positivo? Pero mi pregunta es basado en lo que le está ocurriendo a usted. No, pues es que en la realidad todos los gobernantes de Colombia tienen procesos disciplinarios. Más allá que sea de izquierda o de derecha, yo también le podría responder que el proceso de revocatoria es un proceso que está dentro de la Constitución y hace parte de nuestra democracia. La gente también no puede estar de acuerdo con su mandato. Es una pregunta que se la estoy diciendo sin ninguna prevención. En una democracia el énfasis tiene que ser, vamos a ver cómo es que gobierna este mandatario de izquierda, no cómo no puede gobernar, no cómo no se le deja gobernar, porque es de izquierda. Eso no sería el planteamiento en una democracia. Usted me menciona el caso de los Estados Unidos, y el caso de los Estados Unidos es precisamente lo que usted me está diciendo. Un gobierno demócrata con un Congreso mayoritariamente republicano que le para los proyectos de ley y no lo deja gobernar. ¿Usted se siente lo mismo en su administración de lo que, por ejemplo, le podría estar pasando al presidente Barack Obama, donde es muy difícil sacar proyectos? No, pero eso no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Usted me lo puso como ejemplo. El ejemplo que te puse es, en Estados Unidos, si gana un presidente demócrata, los republicanos buscan cómo tumbarlo a como de lugar. Sí. No, me parece que no. Le doy el ejemplo. Uno de los primeros puntos que se buscó para tumbar al presidente Barack Obama fue alegar que no era estadounidense, que había nacido en África. A ver, volvamos al punto. Eso que me estás diciendo es el argumento electoral de un grupo que no quería que fuera elegido el presidente Obama. Pero una vez Obama fue elegido, tú ves al Partido Republicano atacándolo, sí, discutiendo sus proyectos de ley, sí, para eso es el Congreso, pero ¿lo ves en la posición de tumbarlo? 6:38 minutos de la mañana, nuestros ojos de la noche estuvieron abiertos en Bogotá y en la costa Caribe, pero vamos a ir primero con Stephanie Uribe, que vivió de cerca el drama de centenares de familias agobiadas por un vendaval que azotó a 4 municipios. Stephanie, ¿cuál es el balance de este fenómeno natural? Buenos días. Juan Diego, buenos días. 4 municipios afectados, como usted bien lo decía, hay más de 50 viviendas destechadas, además de árboles caídos en toda la vía. El ojo de la noche estuvo precisamente en el municipio de Palmar de Varela, con varios de los afectados, quienes nos contaron su drama. Ellos tuvieron que pasar la noche en vela cuidando sus enseres, y además con las camas mojadas, los sofás totalmente empapados y sus viviendas sin las láminas. Nos contaban que en cuestión de minutos la fuerte lluvia y la brisa destechó sus viviendas. Los municipios afectados fueron Sabana Grande, Sabana Larga, Santo Tomás y Palmar de Varela. Cuidando lo poco que le quedó, pasó la noche Manuel Carracedo, afectado por las fuertes brisas y el aguacero que azotó a 4 municipios del Atlántico. Su casa en Palmar de Varela quedó a la intemperie. Paradito, sin dormir, cuidando, porque imagínense, con tanta gente maleante que hay por aquí que no puede uno descuidarse porque se llevan las cosas. Félix Sandoval, otro damnificado por el vendaval, debió improvisar una cama para pasar la noche junto a su familia. No, yo en vena, mi amor. Con el cantico de los sapitos que están cantando, porque no podemos hacer más nada. Estamos improvisando ahí para que una hora cada quien como centinela vayan cuidando, y porque no podemos quedar así. Cuentan sus habitantes que los furiosos vientos alzaron los tejados y el aguacero inundó varias viviendas. Sí, la brisa terrible, eso no se veía si era calle o era agua. Según los habitantes de Palmar de Varela, durante más de media hora los tejados de las viviendas volaron, y aunque no hubo heridos ni víctimas mortales, sí hubo varias pérdidas materiales. Esa era una estrupicia, una brisona que venía dando vueltas, y cuando sentí fue blin y blin, blin. No hubo tiempo para recoger nada porque no daba tiempo en la fuerte brisa y el agua. El fenómeno natural afectó unas 50 viviendas, no solo en Palmar de Varela, sino también en Santo Tomás y Sabana Grande, en el oriente del Atlántico.
Los afectados piden una pronta ayuda, ya que la lluvia amenaza nuevamente con caer y según ha dicho ya la Secretaría de Gobierno Departamental, el censo ya se realizó anoche y durante toda la mañana se van a estar entregando las ayudas correspondientes. Información desde la capital del Atlántico, Estefanía Uribe, Noticias Caracol. Estefanía, estamos pendientes de ellos. Muchas gracias. Vamos ahora en vivo con Eduard Porras, quien nos cuenta qué pasó aquí en Bogotá mientras la mayoría de la ciudad dormía. Eduard, buenos días. Vanessa, muy buenos días para usted y todos los televidentes de Noticias Caracol. Resaltar la labor de la Policía Nacional, muchos puestos de control, muchas requisas, pesquisas y operativos. Y comenzamos precisamente con lo que ocurrió en el sur de Bogotá, donde el grupo de anticontrabando de la Gobernación de Cundinamarca, con la ayuda de varios policías de la estación de Kennedy, allanaron varios establecimientos de rumba del sector de la avenida 1 de Mayo. Licor adulterado, licor de contrabando y lo que más les preocupa es la cantidad de botellas sucias, las cuales se utilizan para reembasar licor de mala calidad. Luego nos fuimos a otra estación de la policía en el sector de Puente Aranda, donde capturaron a una temida banda que según las autoridades se dedicaba al hurto de residencias. Aquí están los positivos de la Policía Nacional. Operativos de la policía en las localidades de Kennedy y Puente Aranda. Funcionarios del grupo de anticontrabando de la Gobernación de Cundinamarca realizaron un operativo en los bares de la avenida 1 de Mayo entre carrera 69 a la avenida Boyacá. En tan solo 3 establecimientos se encontraron 680 botellas de licor de contrabando, 50 más adulterado y con partículas en su interior. Si marca rojo es porque no tiene las partículas destinadas y quiere decir que el producto está malo. Lo que más preocupa a los policías es la cantidad de botellas vacías que sirven para reembasar nuevamente licor de mala calidad. Cuando una etiqueta ya ha sido desgastada, esto es un envase reutilizado, ¿ya? Un envase reutilizado. 3 personas fueron capturadas por el delito de simulación y corrupción de alimentos. Mientras esto ocurría en la zona de rumba del sur de Bogotá, en Puente Aranda, la policía capturó a una banda de atracadores que, según las autoridades, robaban casas en el occidente de la capital. No, es en el momento que uno de los sujetos hace una maniobra de una motocicleta al vehículo y se logra la ubicación de esas armas de fuego en el taxi. En medio del operativo, un taxi y una motocicleta fueron inmovilizadas y 2 armas de fuego fueron incautadas. A pesar del esfuerzo de la Policía Nacional, se presentaron 2 robos a conductores de servicio público, uno en la localidad de Bosa, el otro en el sector de Engativá. En este último, 2 delincuentes le robaron las pertenencias, el producido que no superaba los 80.000 pesos y los radios del vehículo. Muchas gracias a don Eduard Porras. Más adelante hablaremos toda esa información de Bogotá, de la Bogotá de la noche. Y precisamente por las altas cifras de extorsión en Barranquilla, el presidente Juan Manuel Santos, quien presidió un consejo de seguridad en esa ciudad, ordenó al director del Gaula trasladarse a esta región para combatir la delincuencia. Luego del Consejo Extraordinario de Seguridad en el que participaron el director de la Policía Nacional, la alcaldesa de Barranquilla y el gobernador del Atlántico, el presidente Juan Manuel Santos ordenó al director del Gaula trasladarse de inmediato a la capital del Atlántico para acabar con la extorsión. General Guatibonza, que es el director general del Gaula, se va a venir a despachar aquí a Barranquilla hasta que este problema no sea resuelto en su totalidad. Pero además el jefe de Estado anunció el traslado de un grupo de presos de la cárcel de Barranquilla, quienes serían los principales responsables de las extorsiones en la ciudad. 25 presos que están en las cárceles aquí en Barranquilla, que sabemos que están extorsionando desde esas cárceles, se trasladen a otras cárceles, hoy mismo. El presidente también se reunió con transportadores de Barranquilla, a quienes en los últimos días les han asesinado compañeros. Para evitar estos homicidios también hay medidas. Vamos a utilizar e incrementar a los agentes encubiertos en las rutas de los buses. Vamos a diseñar unas rutas seguras para proteger a los conductores. El mandatario aseguró que la extorsión ha aumentado en la capital del Atlántico, pero las cifras de otros delitos se mantienen. Son las 6:45 de la mañana. En 60 segundos les presentamos lo que será noticia en vivo, en breve, desde diferentes regiones del país. Medellín se levanta con aires de tango. En diferentes sitios de la ciudad ya arrancó el Festival Internacional que busca conmemorar la muerte de Carlos Gardel hace 78 años. En minutos, Diana Pérez nos hablará de este evento que se realizará en varios sitios públicos de la ciudad.
En Cartagena, las comunidades están recurriendo a ingeniosas formas para luchar contra la delincuencia. Una de ellas es intervenir las calles, pero por su propia cuenta, e instalar todo tipo de trampas para evitar la acción de los ladrones. Carlos Cataño nos va a contar detalles y si les está funcionando o no. Y en Palmira, en Valle, María Alejandra Bocanument, la niña que en condición de discapacidad busca convertirse en modelo y crear una fundación para personas con limitaciones físicas, empieza a hacer su sueño realidad. Carlos Gutiérrez nos contará en instantes cómo lo hará. Y nuestro ojo de la noche en Barranquilla acompañó a los damnificados por un vendaval que azotó al departamento del Atlántico y afectó a 4 municipios. Más de 200 viviendas terminaron sin techo. Margarita Ariza nos tiene un reporte en vivo desde Palmar de Varela, uno de los lugares más afectados. Son las 6:46, hay revolcón en la valorización. Este año ya no aplica ningún cobro por ese concepto. El Consejo de Bogotá aprobó las modificaciones propuestas por el alcalde Gustavo Petro para rediseñar la manera como se van a financiar algunas obras, especialmente en el noroccidente de la capital. Las zonas que se afectarán con esta nueva valorización están en Suba, Usaquén, Engativá y algunos sectores de Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos y Fontibón. Quienes no vivan en esas localidades y que hayan pagado, se les hará un reembolso de dinero en los próximos meses. Si usted vive en esos sectores y pagó, la nueva liquidación dirá si le corresponde algún tipo de devolución. En algunas localidades, pues la devolución se podrá hacer antes de que se haga la asignación y en otras se hará a partir del 2014. Con el nuevo proyecto de acuerdo quedan libres de pago los inmuebles con avalúo catastral inferior a 80 millones de pesos. Además, la nueva liquidación no podrá exceder el valor de un impuesto predial para los residenciales y de 1,5 para comerciales. Los nuevos recibos estarían llegando a principios del 2014. Tenemos el deber de informarle a las personas en cuanto a su devolución, pero y a quienes, por ejemplo, les llegue un pago, por pequeño que sea, y como digamos aquellos que no habían pagado antes, esperando estas modificaciones y ahorita pues salga en el cálculo un pago, por pequeño que sea, pues tenemos que hacerle la notificación del pago. El recaudo aprobado es de 381.000 millones de pesos y se cobrará solamente a 500.000 propietarios en las zonas mencionadas. Con ese dinero se esperan construir 8 vías, 2 intersecciones y un parque. En Bogotá, Yaris Muñoz, Noticias Caracol. Pero lo que sí no tiene vuelta de hoja es pagar el impuesto predial. Muchos ya lo han pagado, pero también son muchos los que no lo han hecho. Mientras desayuna o se cepilla los dientes, si no lo ha pagado, piénselo muy bien y haga cuentas y trate de estirar el presupuesto, porque a partir de este sábado se impondrán multas con intereses. Además, aquí les presento cómo puede hacer un arreglo de pago. ¿Usted ya pagó el impuesto predial? Sí. Sí, señor. Sí, sí. Hasta mañana a las 12 de la noche, viernes 21 de junio de 2013, usted tiene plazo para pagar el impuesto predial. Ya lo han hecho 1.665.000 contribuyentes, pero lo grave es que no lo han hecho, no lo han pagado 629.000 personas. Siempre y cuando se vieran las obras, perfecto, con gusto lo paga uno. Pero es que fíjese, el estado de las calles, de las vías, y esto hace ya más de 5 años que tenemos estas vías así. ¿Usted ya pagó el impuesto predial? No, porque no tengo vivienda propia. Los que viven en arriendo no pagan el impuesto predial, pero sí lo tienen que hacer los dueños de los apartamentos en edificios como este. En Bogotá hay 2.265.000 contribuyentes y según la Secretaría de Hacienda ya se han recaudado 1.616.000 millones de pesos. ¿Cuánto pagó? Pagué 357.000 pesos sin el aporte voluntario, porque no quiero pagar el aporte voluntario. A CADES como este, usted puede acudir si no tiene cómo pagar para hacer un arreglo y evitarse sanciones. Los estratos 1, 2, 3 y 4 tendrán que pagar una multa de 118.000 pesos y los 5, 6 y otros 157.000 pesos más intereses de mora. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Juan, ¿qué pasa con la gente que ya pagó valorización?
Bueno, son dos cosas diferentes. Sí, Vanessa. Una cosa es la valorización. El impredial es el impuesto que paga quien es dueño de un predio, dueño de un apartamento, digamos. Pero la valorización la paga es a quien le van a construir una obra cerca a su casa y eso se paga es de forma ocasional. Sí. Pero en el caso del predial hay plazo hasta mañana a las 12 de la noche para pagarlo ya sin multa, ¿no? O sea, sí, y sin descuento, digamos, como está. Descuento con multa. 118.000 pesos de multa para los estratos 1, 2, 3, 4 a partir del sábado, con intereses de mora del 31% anual, y lo mismo para el estrato 4, 5 y otros, son 157.000 pesos de multa. Y valorización no está definido todavía. En esa pelea entre el Consejo y la Alcaldía no han concluido. No, ya se aprobó la valorización en el Consejo de Bogotá, pero por un monto inferior, 385.000 millones de pesos, lo que reduce el pago y a uno se les exime de pagar. ¿Y el que pagó? Y el que pagó, pues ha dicho el IDU, se va a revisar para ver si se le puede devolver la plata o se le puede hacer un reajuste para un pago futuro de impuestos. Gracias, Juan. 6:51 de la mañana, la Procuraduría elevó pliego de cargos al exgerente de la empresa de acueducto de Bogotá, Diego Bravo, y también al exdirector de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Henry Romero, por la contratación para la prestación del servicio de aseo en la capital. Según la Procuraduría, el objeto social de la empresa de acueducto se habría modificado para que pudiera prestar el servicio de aseo sin acreditar experiencia para esa actividad. Noticias Caracol habló con Henry Romero, el exdirector de la UASEP, quien desmintió que haya habido irregularidades y sostuvo que las dificultades en la prestación del servicio fueron el 18 de diciembre. Y ahora les tenemos más de la entrevista exclusiva con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El mandatario local también habló sobre los diálogos de paz en La Habana con nuestro director de noticias. La paz y la guerra son discusiones sobre cómo se accede al poder. La paz es una discusión también, pero desarmada, pacífica, sobre cómo discutir o repartir o acceder al poder. En cierta forma, ¿qué soy yo? Yo no soy simplemente lo que fui cuando tenía 18 años. No, yo hoy soy una demostración de paz. Y un poco hay que llevarlo ya al plano de La Habana, ¿cierto? ¿Cómo se discutiría el poder en Colombia entre quienes hasta ahora se han matado y hecho la guerra? ¿Abrimos esos escenarios? Implica una politización, indudablemente, de las FARC. Una politización de la FARC no es que se le regale el poder, es que muchos de esos comandantes y guerrilleros deben empezar a aprender cómo seducir la población, con ideas, con políticas, con propuestas. ¿Están en la capacidad de hacerlo? Y si están en la capacidad de hacerlo, el resto de la sociedad está en capacidad hoy de aceptar los planteamientos de seducción política de un grupo que venía haciendo la guerra, o al contrario va a decirle, no, a ustedes no hay más sino que dispararles, los otros también van a disparar. La paz es cómo se dirime el poder pacíficamente. Minutos, les tendremos otra entrega de esa entrevista que concedió el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a nuestro director Luis Carlos Vélez. Habla sobre qué tan efectivo es, por ejemplo, el Twitter para su gobierno y también de un plan de vivienda para la ciudad. Hay muchas parejas del mismo sexo que inician sus trámites para formalizar sus uniones, como lo anunció la Corte Constitucional. Y precisamente Jennifer Montoya se encuentra con una de estas parejas. Jennifer, ¿cuál es el primer paso que deben dar estas personas? Buenos días. Jennifer, estás al aire, Jennifer. Así es, Juan Diego, muy buenos días. Pues mira, los trámites son completamente normales, como si un hombre y una mujer fueran a contraer matrimonio civil. Tienen que llevar los papeles a una notaría o a un juzgado y esperar, radicar los papeles y esperar un tiempo, pues que dependiendo de la agilidad y eficiencia de la notaría o el juzgado, puedan contraer el matrimonio o solemnizar la unión, como dicen por ahí. Estamos con dos de las mujeres que se van a casar hoy o que van a empezar su trámite hoy mejor para unirse solemnemente. Muchos obstáculos, mucha controversia a nivel nacional. Por eso ustedes no van a ir ni siquiera a una notaría hoy, sino a un juzgado. ¿Cuáles son las razones? Vamos a los juzgados porque, por lo que se ve, parece que los que saben de derecho en este país son los jueces. Lo que ocurre con los notarios, que todos los días hacen una declaración distinta, genera bastante confusión y no queremos equivocarnos y no queremos generar más confusión en las personas que esperan con ilusión la posibilidad de casarse.
Pues precisamente una de las controversias ha sido generada por el procurador de la Nación, el señor Alejandro Ordóñez, que sacó una circular diciendo que no se hablaba de matrimonio, sino de un contrato innominado, es decir, un contrato sin nombre. La crítica a esta circular es que el contrato sin nombre no dice nada, no dice ni qué deberes ni qué derechos se tiene ni cuándo se puede disolver. Veamos la nota. La Procuraduría General de la Nación señaló que sí procede la objeción de conciencia para notarios y jueces que consideren que no pueden unir el matrimonio a parejas homosexuales que se presenten ante sus despachos. Y en ese sentido, la Procuraduría recomienda, siempre respetando el ámbito de las funciones de los jueces y notarios, que si sienten que están violentando su conciencia, acudan a esa figura. Agregó que bajo ningún término puede caber la posibilidad de que un notario o un juez autorice o avale un matrimonio. Se reserva el matrimonio. Por lo tanto, la institución, el vínculo que se formalice, no será el vínculo matrimonial. El Ministerio Público en este caso contempló la posibilidad de convocar a un referendo. Para que el pueblo decida qué entiende por matrimonio, qué entiende por familia. La Procuraduría anunció que vigilará todo este proceso. Jennifer, ¿y qué dice esta pareja sobre la posición de la Procuraduría, del procurador? Pues precisamente lo que dicen es eso, que es muy extraño que se diga sobre un contrato innominado porque es algo que no aclara qué deberes ni qué derechos se tienen ni cuándo se podría disolver el matrimonio. Estábamos hablando con ellas. ¿Ustedes qué piensan sobre lo que dice el procurador? Yo creo que quienes sabemos de derecho, porque estudiamos derecho, sabemos que nada en el régimen de familia puede regularse mediante un contrato innominado. Eso no es una posibilidad legal y sorprende mucho que el Procurador General invite a desconocer el ordenamiento jurídico de una manera tan olímpica. Pues entonces ellas a las 10 de la mañana van a ir a los juzgados junto con otras parejas que quieren empezar el trámite para solemnizar su unión o para casarse. Para casarse. Y pues esperará un mes más o menos para que ellas ya puedan decir somos marido y mujer o somos esposa y esposa. Muy bien. Desde la capital del país, Jennifer Montoya, Noticias Caracol. Esposa y esposa y hasta que la muerte la separe. Viva. Es el dilema jurídico que hay alrededor de todo Oiga, este tema. en el mundo entero está ese debate sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo y cada vez son más países los que se suman y le dicen sí. Al matrimonio igualitario.